La idea en el día de hoy es empezar con un nuevo tema. El tema es derivadas y como habrán visto en el material PDFiado que será soporte a lo que iremos discutiendo, eh, se planteó lo que sería la introducción, la definición de esta nueva herramienta y algunas de las utilidades que aporta. Bueno, vamos a empezar por hablar de que esta nueva herramienta matemática, la derivada, nos va a permitir calcular o determinar la rapidez de un cambio. Nos va a permitir calcular con qué velocidad va a estar cambiando la variable dependiente que ustedes colocan en un eje de ordenadas frente a un pequeño cambio que ejecutemos en lo que es la variable independiente. ¿Tá? Si ustedes tienen en principio una función lineal, voy a pasar a compartir mi cuaderno, ¿tá? Para empezar a desarrollar algunas cositas. Bueno, supongamos que nosotros empezáramos trabajando con una función lineal, es decir, una función matemática que responda a este formato. ¿Tá? Recuerden, igual a por x más b. Esta sería la ecuación general de lo que nosotros llamamos un modelo lineal. La representación gráfica de este modelo lineal, como ustedes saben, es una recta. Entonces, supongamos que tenemos esa función con un par de ejes coordenados atrás, ¿tá? Eje de ordenadas, eje de abscisas. Bien. ¿Cómo mido yo la rapidez con la que está cambiando lo que ustedes coloquen en el eje de la sí, o sea, la variable dependiente, frente a un pequeño cambio que se realiza en la variable independiente? Bueno, la rapidez del cambio en este modelo lineal va a venir dado por la pendiente de esta recta. ¿Y cómo se calcula la pendiente de una recta? Bueno, para calcular la pendiente de una recta, ustedes toman dos puntos cualesquiera de esa recta. Las coordenadas de esos puntos serán x sub a, la abscisa, y sub a, la ordenada del primer punto, y del mismo modo, para el punto B tendremos un valor de abscisa y un correspondiente valor de ordenada. Bueno, para medir la pendiente de esta recta, lo que nosotros hacemos es primero recordar que si yo voy a leer esta gráfica, voy a tener que realizar un barrido de la misma, y en ese barrido, en ese movimiento que se hace de izquierda a derecha, el primero de los dos puntos que tocan, en este caso el A, va a ser para ustedes el punto inicial, y el segundo punto tocado en ese barrido, en este caso el B, sería el punto final. De este modo, para calcular entonces la pendiente de esta recta, lo que hacemos es variación en el eje de las Y sobre variación en el eje de las X. Esta letra griega, delta, mayúscula, significa variación. Y siempre la variación de algo viene dado por la diferencia entre el valor final y el inicial. O sea, si yo necesito en este numerador la variación en i, en ordenadas, es la i final menos la i inicial, y del mismo modo la variación en abscisas sería el valor final de abscisas menos el valor inicial. Bueno, en este barrido, como estábamos mostrando, para mí el primero de los dos puntos que toco es el A y después toco el B. O sea que en el I final iría la I de B, en el I inicial el I de A, en el X final la X de B y en el X inicial la X de A. Y una de las características de un modelo lineal es que no importa cuál sea la pareja de puntos que tú elegís sobre esa recta, la pendiente siempre nos da el mismo valor. Quiere decir que la pendiente de una recta, de un modelo lineal, es constante. Tiene un valor
único para ese modelo lineal. ¿Tá? Como yo dije que la pendiente de esta recta mide la rapidez del cambio, entonces para un modelo lineal, la rapidez, la velocidad con la que está cambiando lo que coloquemos en ordenadas frente a un pequeño cambio que se esté dando en abscisas, será constante. Muy bien, pero no todos los modelos matemáticos a los que nos vamos a enfrentar van a ser lineales. ¿Qué sucede cuando ustedes tienen un modelo que no es lineal? Es decir, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos que trabajar con una función que sea curva? Es decir, consideremos otro par de ejes coordenados y sobre él una función que sea curvilínea. ¿Está? No importa cuál es la fórmula matemática detrás de esta gráfica. ¿Cómo mido yo la rapidez, la velocidad con la que se está dando en este caso el incremento o decremento en la variable dependiente frente a un pequeño incremento en la independiente? Como ustedes pueden ver, aquí no hay una pendiente única. Más bien por cada punto de esta curva, tú podés trazar una recta tangente a la curva y por ende en cada punto tendré una velocidad con la que está creciendo o decreciendo la variable dependiente frente a un incremento en la independiente. Nosotros lo que solemos hacer cuando se trata de una función que tiene este formato, en un primer momento, es calcular lo que vamos a llamar la tasa de variación media, la tasa de variación media en un intervalo, que lo que va a darme es un promedio de esa rapidez, de esa velocidad con la que se va a estar dando el cambio. Entonces, para calcular esta tasa de variación media, fíjense que ustedes toman dos puntos, las coordenadas de esos puntos son A, F de A, B, F de B, y lo que nosotros en realidad vamos a hacer es trazar la cuerda es el segmento de recta que une esos dos puntos, inicial y final, y con la tasa de variación media vamos a medir la pendiente de esa recta, la pendiente de esa curva, de esa cuerda en realidad. La pendiente de la cuerda te lo va a dar la tasa de variación media. Obviamente esto va a ser un estimativo, una velocidad promedio con la que se esté dando el cambio, porque en realidad no tenemos un tramo lineal que tenga una pendiente determinada. Es una aproximación que se está dando de la rapidez promedio, entonces la velocidad promedio del cambio cuando trabajamos con un intervalo. Ahora, fíjense lo poco riguroso de trabajar con la tasa de variación media. La tasa de variación media, por supuesto, sería entonces el f de b menos el f de a sobre b menos a, en general, ¿no? O sea, es la y del punto final menos la y inicial sobre la x final menos la x inicial, la misma definición que consideramos para un modelo lineal. Ahora, fíjense lo poco riguroso o exacto que es esto, porque puede llegar a suceder que ustedes estén trabajando con una función y decidan tomar, por ejemplo, acá el punto A y acá el punto B, y querer determinar esa velocidad promedio del cambio en el intervalo AB, trabajando con esos dos puntos. Resulta que si yo trazo la cuerda, es decir, la recta que une el punto inicial y el punto final, esta cuerda, y hallo la pendiente de esta cuerda, la pendiente de esta cuerda da 0, ¿tá? Porque esa recta es horizontal, es decir, fíjense que tanto el punto A como el punto B tienen aparentemente la misma ordenada.
Entonces, cuando yo voy a calcular la pendiente de esa cuerda, o sea, la tasa de variación media en este intervalo sería la f de B menos la f de A sobre B menos A. Pero si el f de B y el f de A tienen el mismo valor, este numerador va a ser 0. Y esta pendiente me daría 0, que efectivamente es lo que corresponde a una recta horizontal. Con lo cual yo podría interpretar que la velocidad con la que se estaba dando el cambio, la velocidad promedio con la que se dio el cambio en la variable dependiente frente a la interferente fue nula. Pero si no hay velocidad, puedo razonar que no hubo cambio entonces, no estaba cambiando nada, cuando en realidad sabemos que sí estaba habiendo un cambio, lo único que aparentemente fueron, por un lado, crecimientos, por otro lado, decrementos, y que se fueron compensando para darme un valor final nulo que podría llevarme a una interpretación errónea. Entonces, la tasa de variación media es un estimativo, es un medio aproximado para sacar la velocidad promedio del cambio, pero no es lo más acertado. Se suele decir que si nosotros achicamos la amplitud de este intervalito, es decir, si el punto B se aproxima a la, o sea, cuanto más pequeña es la separación entre el punto inicial y el punto final, la cuerda, ¿tá?, que se iría entonces moviendo así, tendería a coincidir con la recta tangente en el punto A y terminaría dándote un valor más exacto de la rapidez del cambio en un punto o en un momento determinado. Bueno, entonces ahí pasamos a algo que ahora rápidamente estamos tratando de llegar o de alcanzar. Ustedes pueden verlo más detalladamente en todo el material que está subido en la plataforma. Llegamos entonces a la definición de lo que es la derivada en un punto. ¿Tá? O sea, cuando yo tengo un tramo entonces, que puede tener este formato, y por aquí hay un punto A, ¿tá? Si yo considero, ¿tá?, que ese punto B que hoy consideré en el diagrama anterior, lo voy a ir moviendo, acercando a la, para que la cuerda entonces vaya dándome menos error, menos apartamiento de lo que sería el valor real de la velocidad del cambio. Entonces fíjense que en la medida que ese B se va moviendo hasta acá, si la separación del A y del B es prácticamente nula, puedo decir que el B coincide casi con el punto A, y esa cuerda termina coincidiendo, vamos a hacerlo en color, con lo que sería la recta tangente a la curva por ese punto. Y la pendiente de esta recta tangente, la pendiente de la recta tangente, que va a coincidir con el límite de la tasa de variación media en el intervalo AB, cuando el B se aproximó prácticamente hasta coincidir al A. El límite de la tasa de variación media en este intervalo, cuando el B prácticamente coincide con el A, es lo que yo llamo la derivada de la función en el punto. Y así lo anotamos. ¿Tá? En definitiva, la derivada de la función en un punto mide, ¿tá?, va a venir dado por la pendiente de la recta tangente a la curva por ese punto, y va a medir la velocidad con la que se está dando el cambio en este instante, en este punto, la velocidad con la que está aumentando, en este caso aumentando porque la pendiente es positiva de esta recta, lo que hayas colocado en el eje de la Y frente a un pequeñísimo cambio que haga en la variable dependiente. S, o sea, en X. Eso es lo que nosotros llamamos a grandes rasgos la interpretación geométrica de la derivada. O sea, ¿qué es la derivada de la función en un punto? ¿Qué mide? Bueno, la derivada de la función en un punto mide la velocidad con la que se está dando en ese instante el cambio
en lo que tengas en el eje de las Y frente a un pequeñísimo cambio que se esté haciendo en el eje de las X. ¿Tá? Mide la velocidad de un cambio. Si yo voy al ejemplo que habíamos dado para explicar el concepto de límite, en lo que se refería a aquel sistema de calderas, una caldera en la que colocábamos dentro un gas y, bueno, teníamos dentro de esa caldera que tenía un volumen determinado, una determinada cantidad de gas. Yo lo que hacía era controlar la temperatura dentro de esa caldera mediante un termostato, y lo que conseguía como consecuencia era desarrollar o desencadenar en esa caldera una cierta presión que iba entonces a favorecer la ejecución de una reacción química. La variable dependiente, lo que vos vas a colocar en el eje de ordenadas, es la presión, y lo que tenés en el eje de las X era, en ese ejemplo, la temperatura. Bueno, si yo consigo representar gráficamente esa función presión versus temperatura, ¿tá?, sobre un par de ejes coordenados, el modelo ideal determina que el vínculo entre la presión y la temperatura es lineal, me daría una recta. El ideal, en realidad, es una expresión curva, ¿tá?, es una representación gráfica como lo que vimos prácticamente al final, y la velocidad con la que se estaría dando, por ejemplo, un aumento en la presión conforme ejecuto un pequeño incremento en la temperatura, iría dado o vendría dado por la pendiente de la recta tangente a la curva en ese instante, en ese momento. ¿Tá? Eso es lo que tienen que entonces recordar. Ahora, ¿cómo calculo la derivada de la función en un punto? Bueno, habrán visto en el material que hay una primera definición que me permite calcular la derivada de la función en un punto, y vuelvo a pasar entonces a la hoja de mi cuaderno. ¿Tá? La derivada de la función en un punto, que es lo que yo represento como f' de A minúscula es la abscisa del punto, o sea, A minúscula en esta representación es la abscisa del punto A. Acá es el A minúscula. Entonces, la derivada de la función en A se calcula como el límite de f de x menos f de A sobre x menos A cuando x tiende a. Esta es una de las fórmulas matemáticas que encuentran para calcular la derivada de la función en un punto, es decir, para tener una medida de la pendiente de la recta tangente a la curva por ese punto. ¿Tá? Ahora, habían otras formas, vamos a escribir las otras posibles notaciones que podemos encontrar en una bibliografía. O sea, ¿qué es lo que puede aparecer? Bueno, yo puedo tener la derivada de la función en el punto calculada como límite, como escribíamos recién, del f de x menos f de a sobre x menos a cuando x tiende a. Esta es una de las más comunes notaciones que tienen para calcular la derivada de la función en un punto. En este caso, se considera que el intervalo de trabajo es, bueno, AX. ¿Tá? Es decir, tienen un tramo, acá tengo el punto A, yo quiero medir la pendiente de la recta tangente a la curva por aquí. Entonces lo que hacemos para medir la pendiente de esta recta es considerar un pequeño incremento, lo voy a exagerar, ¿tá? Supongamos que tomo, si este es el eje de abscisas, supongamos que tomo entonces por acá un valor X, ¿tá?, que me genera en esa recta este otro punto, y la pendiente de esa recta te daría, en la medida que esta X se aproxima al valor de A, entonces
esta cuerda tendería a terminar coincidiendo prácticamente con la recta tangente. Entonces, en este caso, para utilizar esta fórmula, el intervalo se ha considerado escrito de esa manera. Cuando el intervalo en cuestión pasa a ser, por ejemplo, A más H, es decir, que tenemos un croquis en el que acá está el punto A y se le ha dado un incremento a la abscisa pasando a un valor A más H, o sea, se ha producido un incremento de H en la variable independiente, entonces lo que se pretende es determinar la pendiente de la recta tangente a la curva por ahí, y en este caso, cuando el intervalo utiliza esta notación, la fórmula que tenemos para calcular la derivada en el punto es el límite de f de A más H menos f de A sobre H cuando H tiende a 0. Y la tercera notación que ustedes pueden llegar a encontrar, ¿tá? Vamos a marcar esto, esperen, con algún color para que no vaya a pasar desapercibido, no creo que pase desapercibido esa formulita, que la tienen muy marcada en el material, vuelvo a repetir, pero bueno, vamos a ir marcando entonces cuáles son las fórmulas de trabajo. Esta, la primera que escribí, es una de las notaciones que más vamos a estar utilizando para calcular la derivada de la función en un punto. Esta otra también puede aparecer en varias de las bibliografías sugeridas. Y hay una tercera notación que es cuando el intervalo de trabajo se designa por AB, ¿tá? Y en ese caso la derivada de la función en el punto es el límite de f de b menos f de a sobre b menos a cuando b tiende a. Vuelvo a repetir, estas tres relaciones marcadas son totalmente equivalentes. Ustedes van a utilizar aquella con la que se sientan más familiarizados o mejor. Cualquiera de las tres nos va a conducir al mismo resultado, ¿tá? Así que con cualquiera de estos tres límites van a obtener el valor de la derivada de la función en un punto, es decir, la medida de la velocidad con la que se está dando el crecimiento o decrecimiento, ¿tá? El incremento o el decremento de la variable dependiente frente a un pequeño cambio en la variable independiente. Eso lo vamos a reflejar del siguiente modo, ¿tá? Recuerden, f' de A, o sea, la derivada de la función en un punto, mide la velocidad con la que está cambiando la variable dependiente frente a un pequeño incremento o aumento en la variable independiente, o sea, que generalmente representamos por X. ¿Tá? Así que la derivada de la función en un punto mide la velocidad del cambio. La velocidad. Después vamos a ver bien cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez. En realidad yo le voy a llamar rapidez al módulo de la velocidad, ¿tá? O sea, el valor numérico. La velocidad en realidad va a estar acompañada de, va a venir dada por un valor numérico acompañada de un signo, ¿tá? Es decir, se pueden dar tres cosas, tres casos. Primero, que la derivada de la función en el punto nos dé un número
mayor que 0, o sea positiva. En este caso, si la derivada de la función en un punto es positiva, la pendiente de la recta tangente es positiva. Y si la pendiente de la recta tangente es positiva, entonces la variable dependiente viene creciendo o aumentando frente a un pequeño incremento en X. ¿Tá? O sea, la variable dependiente crece conforme X aumenta. ¿Tá? Es decir, para que la recta tangente a la curva tenga una pendiente positiva, vos tenés de izquierda a derecha que la función debe venir creciendo, ¿tá? Para que efectivamente en ese punto de abscisa A, la recta tangente que estás considerando tenga pendiente positiva. Ustedes recuerden que una recta tiene pendiente positiva cuando abre con la horizontal un ángulo menor de 90 grados. ¿Tá? Cuando el ángulo de inclinación de la recta está entre 0 y 90, la pendiente de esta recta es positiva. Como la pendiente es la derivada de la función en el punto, entonces esa derivada te va a dar positiva en este caso. Pero luego podríamos tener, vamos a tomar otra hoja, luego podríamos tener otro caso, y es que la derivada de la función en el punto me dé negativa. Bueno, observen que necesito para que la pendiente de la recta tangente a la curva por un punto sea negativa, que la curva, leída de izquierda a derecha, venga decreciendo para que efectivamente la recta tangente a la curva por ese punto tenga una pendiente negativa, es decir, abra con la horizontal un ángulo entre 90 y 180 grados. ¿Tá? En este caso, pendiente negativa, entonces implica que la variable dependiente, o sea, lo que tenga en el eje de la sí, decrezca conforme X aumenta. ¿Tá? Es decir, conforme la X tiene un pequeño incremento, la Y tiene que disminuir. ¿Tá? Acá la rapidez del cambio, la velocidad con la que se está dando ese cambio, ese decremento, es negativo. ¿Está claro? La velocidad. ¿Estamos? Y el tercer caso que puede darse es que cuando voy a calcular la derivada de la función en un punto sea 0. Bueno, como la derivada de la función en un punto es la pendiente de la recta tangente, esto implicaría que la pendiente de la recta tangente te tendría que dar 0. Y eso se da solo cuando mi curva alcanza lo que yo llamo un punto extremo. Es, por ejemplo, un máximo de la función. Esta recta tangente a la curva tiene pendiente nula, es horizontal, o también si tuviéramos un mínimo, lo que voy a llamar un mínimo relativo, en este otro punto, la recta tangente a la curva es horizontal y la pendiente es nula. Y esto nos va a permitir para identificar
algo muy importante en las funciones, que son lo que yo llamo sus extremos relativos, sus máximos y o mínimos relativos. ¿Tá? Entonces, una importante propiedad para destacar, donde la derivada de la función se anule, se haga cero, la función va a presentar lo que yo llamo un extremo relativo. O sea, un máximo y o mínimo relativo. ¿Está? Importante propiedad a tener en cuenta, que ya la vamos a utilizar más adelante cuando estemos en el estudio completo otra vez de la función. Donde la derivada de la función se anule, donde la recta tangente a la curva sea horizontal, la curva va a presentar lo que voy a llamar un extremo relativo. Es decir, un máximo relativo, como puedo ver acá, esto es lo que yo llamo un máximo relativo, es una cima redondeada de montaña, si quieren verlo así, o un mínimo relativo, que es o sería un valle redondeado de montaña. Vayan teniendo presente que esto que está aquí, ¿está? Esto así, esto no es un máximo relativo. ¿Por qué? Porque por un punto como este, puntiagudo, yo no puedo trazar una recta tangente a la curva por este punto. Por lo tanto, aquí no hay un máximo relativo. Tampoco si tengo así, tendría un mínimo relativo. Para tener un máximo o mínimo relativo deben de ser redondeados, para que quepa la posibilidad de trazar por esos puntos rectas tangentes a la curva. Y bueno, y vuelvo a repetir, estas serán las fórmulas matemáticas para calcular, en principio, la derivada de la función en un punto. Y lo que vamos a hacer entonces después es ponernos algunas situaciones que verán en futuras videoconferencias de cómo aplicar esto a distintas situaciones, ¿sí? Así que vuelvo a repetir, y es lo importante para destacar, esta nueva herramienta matemática, la derivada de la función en un punto, me va a permitir calcular la velocidad con la que se va a dar un cambio en lo que coloque en el eje de las y frente a un pequeño incremento en lo que tengamos en el eje de las x. ¿Tá? La derivada de la función en un punto mide la rapidez, la velocidad con la que aumenta o disminuye la variable dependiente frente a un pequeño incremento en la variable independiente. Y geométricamente va a venir dada la derivada de la función en un punto por la pendiente de la recta tangente a la curva por dicho punto. Solo los modelos lineales tienen una velocidad de cambio, de incremento o decremento de la variable dependiente frente a un incremento en la independiente que es constante. Cuando las funciones no son lineales, no son modelos lineales, sino que son curvas, bueno, en realidad, por cada punto de esa curva, tú vas a poder trazar una recta tangente a la curva y vas a tener una velocidad, una rapidez de cambio en ese instante, ¿tá? O sea, cuando las funciones no son lineales, vamos a tener que determinar velocidades instantáneas en ese instante. ¿tá? No hay una única velocidad de cambio, sino que punto tras punto la curva va cambiando la rapidez, ¿tá? de ese cambio.
la velocidad de ese cambio. Fíjense, vuelvo momentáneamente entonces a la representación en esos escasos segundos que nos quedan, y justamente para mostrarles eso que acabo de mencionar, si yo tengo entonces un par de ejes coordenados y una función, por ejemplo, polinómica, que se caracterizaba por esas cimas y valles de montaña, fíjense como, por ejemplo, por este punto de la curva, a ojímetro nomás, ¿no? Hay una recta tangente a la misma que se puede trazar, ¿está? La pendiente de esa recta tangente va a venir dado por la derivada de la función en ese punto. Pero si considero este otro punto de la curva, ¿tá? La recta tangente a la curva por él es totalmente distinta a la anterior que tracé, ¿tá? Aquí la recta tangente es diferente, mientras acá esta recta tiene una pendiente positiva porque abre con la horizontal un ángulo menor que 90, acá tengo incluso una pendiente negativa. Acá estaríamos teniendo una velocidad con la que va aumentando la variable dependiente frente a un pequeño incremento en la independiente, y acá habría una velocidad de descenso de la variable dependiente, ¿verdad? La pendiente de esta recta, por supuesto, viene dada por la derivada de la función en ese punto. Y bueno, hasta incluso por acá, si se me ocurre tomar este punto, que justamente es valle de montaña, la recta tangente a la curva por él es horizontal. Acá la derivada de la función en este punto nos va a tener que dar 0, porque una recta horizontal no tiene pendiente, y en fin, ahí ustedes van viendo cómo punto tras punto, esas pendientes, esas rectas tangentes, van cambiando de inclinación, ¿tá? Y entonces, punto tras punto, voy teniendo distintas velocidades de cambio. En algunos intervalos, velocidades con la que viene creciendo la variable dependiente frente a un pequeño incremento en la independiente, y en algunos intervalos un decremento de la variable dependiente, una disminución, ¿tá? La rapidez, vuelvo a repetir, sería el módulo de la velocidad, es simplemente el valor numérico. Yo puedo tener dos puntos, de repente este y este, que tengan la misma rapidez de cambio, el mismo módulo de la velocidad, mientras acá sea una velocidad de aumento, acá puede ser una velocidad de decremento, ¿sí? Acá la pendiente te puede dar más 2 y acá la pendiente te puede dar menos 2. El valor numérico es el mismo, 2. O sea, la rapidez en ambos puntos puede ser la misma, pero en este caso ser una rapidez con la que viene aumentando la variable dependiente, y acá puede ser la velocidad con la que viene disminuyendo. El valor absoluto de la velocidad puede ser el mismo módulo, lo que yo llamo la misma rapidez, pero en un caso es de incremento y en la otra es de decremento. Bueno, a grandes rasgos, he aquí entonces la presentación de esta nueva herramienta matemática, la derivada, que nos va a permitir calcular esto que es tan importante, que después lo vamos a ver vinculados a situaciones de la vida. ¿Tá? Recuerden entonces siempre que con esta nueva herramienta derivada voy a poder calcular velocidades de cambio. Bueno, en otras instancias entonces iremos profundizando más en el concepto y iremos viendo cómo aplicarlo. Bueno, hasta una próxima instancia.